Como siempre agradezco a Reino Crouch, Tani Rosen. Agradezco al Rabino Crouching y a Tani Rosen, ¿no? por haber invitado y por darme la oportunidad de estar aquí otra vez. El tema, como supongo que se enteraron, es sobre las conversiones. Y me gustaría hacer una aclaración acerca del título. Sí. El título, tal como tengo entendido, se difundió, se anunció como el ABC de la conversión al judaísmo. El ABC de la conversión al judaísmo implica que hay D, E, F, G, H, I, J. ¿Sí? No sé si termina en la Z o sigue con A', B', C', sí, no estoy seguro. Pero indudablemente solamente es un ABC. ¿Sí? Es decir, tratando de incluir dentro de el ABC los aspectos fundamentales que comprenden el proceso de alguien que se quiere convertir al judaísmo. Es un tema como muchos otros en el judaísmo. Hay ciertas leyes que se deben de respetar, ¿sí? Hay ciertos principios a los cuales uno debe atenerse a ellos, y estas leyes y estos principios son leyes del judaísmo, en la cual, como ya todos sabemos, la Torá no es nuestra, la Torá no es humana. Por lo menos en mi perspectiva, la Torá tiene un origen divino, por lo tanto, no somos libres para poder obviar alguno de estos requisitos y reemplazarlos por otro. Son leyes que están establecidas desde el inicio mismo del judaísmo, es decir, hace poco más de 3.300 años. Y las leyes ahí están y no han cambiado, por lo menos desde la perspectiva tradicional de lo que el judaísmo siempre ha sido, y esa es la perspectiva que voy a tratar de presentar. Hay también otras corrientes, ¿sí? Algunas quizás menos aceptadas por otras de las corrientes, ¿sí? Pero aquella que me gustaría a mí presentar es lo que hoy en día se le conoce como la posición ortodoxa. ¿Sí? Hay otras. ¿Sí? El hecho de que existan otras no significa necesariamente que posean la misma aceptación, reconocimiento y legitimidad. Pero existen otras. Lo que vamos a presentar ahora, lo que trataré de presentar es la perspectiva ortodoxa del judaísmo, que vale la pena subrayarlo, ha sido la misma desde hace 3.300 años. En eso el judaísmo ortodoxo no ha cambiado, ¿sí? En esto. Entonces hago la aclaración, es ciertas ideas importantes, primarias, acerca de en qué consiste el proceso de conversión al judaísmo, y es desde una perspectiva muy marcada. Lo estoy viendo solamente desde mi perspectiva, que creo que es la perspectiva del judaísmo tradicional de siempre. El proceso de conversión de una persona que se quiere convertir al judaísmo debe replicar el proceso a través del cual los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se convirtieron en parte del pueblo de Israel. Esa es la primera idea. En otras palabras, después de que Dios hace un pacto con Abraham, lo reitera con Isaac y después eventualmente con Jacob,
y hace un pacto también con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En ese momento, en esa época, no había judíos. Todavía no existía el pueblo de Israel. Existía solamente los miembros de las tribus, los patriarcas, sus hijos, sus descendientes, y lo que serían las 12 tribus de Israel, que después llegaron a Egipto, y al salir de Egipto, poco tiempo después de haber salido de Egipto, llegan al monte Sinaí, y ahí Dios hace un pacto con ellos, ¿sí?, con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, con las 12 tribus, hace un pacto con ellos, y a través de ese pacto que se hace en el monte Sinaí, a través de la entrega de la Torá a Moshe, y después de Moshe al resto del pueblo, a todos, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, a través de ese pacto, estos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que eran alrededor de entre 2 y 3 millones de personas, a partir de ese pacto y de ese evento se convierten en pueblo de Israel. Es una idea de Rav Asadia Gaon. El pueblo de Israel se convirtió en pueblo solamente y exclusivamente a través de la Torá. Las implicaciones de esta idea son enormes. Es la Torá, es decir, los 5 libros el Humash, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, el Pentateuco. Eso es lo que Dios le da a Moshe, se lo dicta letra por letra, palabra por palabra, se lo dicta a Moshe, y a través de esa entrega del Pentateuco, del Humash, esa entrega de la Humash, se establece, se ratifica un pacto que ya se había hecho previamente con Abraham, Isaac y Jacob, y a partir de ese pacto y de esa experiencia en el monte Sinaí, estos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se convierten en pueblo. Lo que define al pueblo de Israel es la Torá. Eso es lo que define. No son lo que define al pueblo judío no es lo étnico, no es por supuesto lo racial. ¿Sí? Si fuese étnico, sería imposible que alguien albergase la posibilidad de convertirse al judaísmo. Si todo lo que va a definir al pueblo de Israel, si todo lo que define al judío como ser judío es ¿quién es tu madre? Tu madre era judía. ¿Vienes de madre judía o no vienes de madre judía? Si fuese una cuestión de pertenencia a un pueblo, si la base del pueblo de Israel fuese exclusivamente étnica, entonces sería imposible que alguien se pudiera convertir. Si esta persona que se quiere convertir no viene de madre judía, ¿cómo es posible que se integre? Mas sin embargo, ya que lo que define al pueblo de Israel es la Torá, este compromiso con la Torá, pues por lo tanto, este compromiso también puede ser acompañado, ¿sí?, o puede inclusive trascender la falta de vínculo étnico que alguien pueda tener. Por lo tanto, se permite que alguien se convierta al judaísmo, ¿sí? Uno podría preguntarse inclusive desde antes, ¿cómo es posible que alguien pueda convertirse al judaísmo? En verdad, la noción de que lo judío viene de la madre, viene de los padres, de los apellidos, de hablar yiddish o de comer kipe, ¿sí? Si eso es lo que define el judaísmo, en verdad las esperanzas de continuidad que trae para nuestro pueblo son muy pocas. Lo étnico permanece 3, 4 generaciones, no más. El mayor ejemplo de esto es el melting pot de Estados Unidos. Los grupos llegaron a Estados Unidos perteneciendo a ciertas etnias muy específicas y eventualmente son asimiladas dentro de la comunidad, la sociedad más amplia. Lo que define, lo vuelvo a enfatizar, lo que define al ser judío, lo que define al judaísmo es el pacto que se hace con Dios, ¿sí?, y la razón por la cual Dios permitió que se haga a través de la Torá, dio la posibilidad de que alguien se convierta en judío, en parte del pueblo de Israel, porque ese era el ideal de la humanidad. Es decir, cuando Dios crea al primer hombre, lo creó y le dio el nombre de Adán. Adán, en cierto sentido espiritual, representaba a Israel. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz significa, de acuerdo a la explicación de Rashi, no de acuerdo a la traducción usual que se hace de la frase, de este primer versículo de la Torá. No es la manera en la cual Rashi, el comentarista clásico de la Torá,
traduce, explica con este versículo, no es en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino, si el objetivo de Dios hubiera sido dar una descripción cronológica de los eventos de la creación, no debió haber estado escrito Bereshit, en el inicio debió haber estado escrito Barishonah. Sin embargo, Rashi aclara, la Torah no te está dando una descripción exacta, cronológica de Dios, qué creó en primer lugar y qué después, no necesariamente. ¿Sí? Hubiese sido otro término, no Bereshit, sino Barishonah. ¿Qué significa Bereshit? Bereshit significa un principio fundamental, tal como en español. Una persona de principios, no nos referimos a él como una persona que constantemente está iniciando nuevos proyectos. Una persona de principios es alguien que tiene principios fundamentales en la vida y trata de atenerse, respetarlos y seguir en base a ellos. El término principio significa inicio y también un valor fundamental, como en español. ¿Sí? Reshit también tiene esta doble connotación. Rashi aclara, no es la cronológica lo importante aquí, sino el principio fundamental por el cual Dios crea el universo. Por lo tanto, Rashi traduce, por el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta obvia es, ¿cuál principio? Para ello tenemos que recurrir al resto del Tanaj para encontrar a qué conceptos fundamentales se les adjudica el término Reshit. Rashi da tres opciones. Una de ellas es Israel, otra de ellas es Torah. Reshit Tevuato, Reshit Darko. Es decir, por Israel creó Dios los cielos y la tierra. Jamás he encontrado una frase más chauvinista que esa. ¿Por Israel? En verdad, por Israel. Sí. Y en cierto sentido espiritual, Adán era Israel. También sus descendientes. Ellos. Sí, todo esto es Derech Hashem del Ramjal en el capítulo que habla sobre Israel y los demás pueblos. La idea original, el ideal era que toda la humanidad lograse llegar al nivel espiritual representado por el nombre de Israel. Adán hizo lo que hizo. Adán pecó, ¿sí? Sus hijos, en el cual la maldad y corrupción moral eran terribles, y por lo tanto Dios decide hacer un nuevo inicio, no a partir de Adán, sino a partir de Noah. Le da una séptima mitzvah y por lo tanto se llaman mitzvot de Benei Noach, las Sheva mitzvot de Benei Noach, porque con Noach se completaron. Se completan las 7 mitzvot y son 7 mitzvot, 7 mandamientos de moralidad básica universal que si la humanidad las hubiese respetado, hubieran conservado el nivel espiritual original de Israel. No lo hicieron. Pasaron las generaciones y encontramos Sodoma y Gomorra y después Babel. Dios decide, por lo tanto, cambiar de estrategia. En vez de que toda la humanidad sea responsables por ellos mismos, de elevar a la humanidad, conservar el nivel espiritual que poseía Adán y que en un sentido espiritual era Israel, no en un sentido alágico, en un sentido espiritual era Israel, para lograr, en vez de que ahora todos sean responsables de todos, Dios decide nombrar responsables. Ya recuerden, ya pasaron 20 generaciones, cerca de 2000 años en los cuales Dios le dio a la humanidad la oportunidad de ellos elevar su propio nivel personal y de la generación y llevar este tipo de vida de excelencia moral. No lo hicieron durante 2000 años, Dios esperó para darles plena libertad y para darle la oportunidad de hacerlo por ellos mismos. No lo hacen y Dios decide entonces cambiar de estrategia y que haya un grupo de personas que ellos sean los responsables del resto de la humanidad. La pregunta es a quién. Justamente para evitar de injusticias, Dios no escogió a nadie. Dios esperó hasta que alguien lo escoja a él. Y ese fue Abraham. Abraham buscó a Dios
y él lo buscó y él se volvió responsable del resto de la humanidad que estaba a su alrededor. No solamente en lo material de darles comida, bebida, un lugar para dormir, sino también enseñarles que hay un solo Dios y que hay valores morales que uno debe de respetar. Cuando Dios vio que Abraham lo buscaba a él y era una persona que estaba dispuesto a recibir sobre él las responsabilidades del resto de la humanidad, entonces Dios se le muestra y le dice: contigo hago un pacto. Una persona no es suficiente. Vos sabés qué pasa con tus hijos. Uno de sus hijos, solamente uno, ratificó ese compromiso de Abraham con Dios. ¿Qué pasó con los nietos? Solamente uno de dos lo ratificó, Jacob. Vamos a ver qué pasa con Jacob. Y tiene 13 hijos, según una de las opiniones. Tiene 13 hijos y cada uno mejor que el otro. Entonces ya hay un grupo de personas que con abuelos, padres, hijos, y después sus esposas, los hijos, se formó un grupo de 70 personas con las cuales Dios dijo: con este grupo ya puedo yo, es una semilla para que a través de ellos y gracias a ellos la humanidad pueda recuperar ese nivel espiritual que corresponde a Israel. Ese era el objetivo ideal. Cuando ellos, ya tenemos el grupo, esta semilla, este grupo de 70 personas, hay que probarlos a ver si están dispuestos a resistir la hostilidad de otros, y por lo tanto los manda a Egipto. Y al pueblo de Israel se le compara con la aceituna. Recuerden, la aceituna, lo más valioso de la oliva, de las olivas, es el aceite, sobre todo en dietas mediterráneas. Entonces, con el aceite, lo más valioso de la oliva se le extrae cuando se aplasta la oliva. Y así es el pueblo de Israel, lo más valioso. Hay que probarlos primero. ¿Estarán a la altura de poder ser ellos responsables del resto de la humanidad? Dios los prueba durante 210 años. En estos 210 años, solamente el 20%, según Rashid, solamente el 20% de ellos estuvo a la altura y resistió la hostilidad de la cultura y de la sociedad egipcia que los oprimía. Sale el 20% y ahora Dios ya decide hacer un pacto. Este pacto con ellos consiste básicamente, pues, en términos muy elementales, es un contrato mutuo que se hace. Un contrato con 613 cláusulas, en las cuales este grupo decidió hacer este pacto con Dios, y Dios decidió también hacer este pacto con ellos. Pero recuerden, la gente asume que somos el pueblo elegido. No es cierto. Somos el pueblo que eligió. Después de que elegimos, entonces Dios nos eligió a nosotros, pero solamente porque elegimos. Abraham eligió, Isaac y Jacob y sus hijos eligieron, por lo tanto somos elegidos. Dios nos eligió a nosotros, porque quisimos. Dios ya va a ratificar este pacto con ellos. Con este grupo de personas, el 20% de los que vivían en Egipto, ellos están dispuestos a hacer este compromiso con Dios. Dios no quiso todavía hacer un pacto exclusivo. Y le ofreció la Torah. Este pacto se lo ofreció a los pueblos de alrededor, a los principales pueblos de la época, a través de sus líderes. Así explica el Maharal de Praga. A través de sus líderes, que los líderes, recuerden, los líderes tienen el derecho legal de elegir por sus súbditos. Se les ofrece la Torah a ellos y ellos dicen: no lo quiero. Y la razón fue muy simple y la entiendo perfectamente. Dios les ofrece: ¿quieren hacer un pacto conmigo? ¿Cuáles son en qué consiste? En todas estas leyes, muchas, 613 leyes.
Y si sí lo llevamos a cabo, ¿cuál es nuestra recompensa? Cercanía con Dios para siempre, para toda la eternidad en el mundo venidero. Y si no hago este pacto, ¿qué tengo que hacer? No 613, 7 mitzvot generales, 7 mitzvot básicas. ¿Y cuál es la recompensa si la llevo a cabo? Cercanía con Dios para siempre, para toda la eternidad en el mundo venidero. Igual, una persona que cuida las 7 mitzvot de Benei Noach, tiene el alma va. Entonces, si tiene el alma va, si voy a tener esa recompensa espiritual tan enorme, cercanía eterna con Dios, cuidando solamente 7 principios morales básicos, ¿para qué me complico la vida? Cumpliendo otros, más de 600. ¿Para qué? Entonces, por lo tanto, dijeron, no, gracias. No, gracias. No, gracias. Con Israel, dicen, ¿la quieres? Y ellos dijeron, nace de Mishma. Si la queremos, si viene de ti, estamos dispuestos a hacer este pacto. ¿En qué consiste? Tienes que hacer esta y estas leyes, y además ser un ejemplo para el resto de la humanidad. Orle a mí, ser una luz para las naciones, ¿sí? Y ser responsable del resto de la humanidad. Y ahora ya no son, la humanidad ya no es responsable por ella misma. Ahora la responsabilidad recae sobre Israel. Es una responsabilidad enorme, es una responsabilidad terrible. Pero eso significa ser judío. Estar dispuestos a tomar la responsabilidad no por uno mismo, sino por el resto. El resto. Una vez de que solamente los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob decidieron llevarlo a cabo, el concepto de Israel se redujo de abarcar a la humanidad entera y se redujo a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, a estas personas que salieron de Egipto. Se redujo el concepto de Israel. Entonces, cuando el versículo dice, por Israel creó Dios los cielos y la tierra, sí, por la humanidad entera. Esa humanidad entera que está simbolizada por el nombre de Israel, cuando esa humanidad pudo haberlo hecho, eligió que no, pero pudo haber mantenido la pureza espiritual y moral de lo que significa ser Israel. Lo pudieron hacer, decidieron que no. Entonces ya Israel se limitó de ser algo que representaba a la humanidad entera por el cual el universo fue creado. Ahora se limitó a Israel, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que aceptaron la Torah en el monte Sinaí. Por supuesto, eso no significa que todo Israel ya se encuentra en la actualidad, ya tiene actualizado ese potencial de pureza espiritual y moral. Lamentablemente no es así, pero eso debe de ser. Eso debe de ser. 12 número, y aún así hemos sobrevivido, la promesa divina se ha cumplido. A cambio, Israel debe de mantener cierto compromiso moral del cuidado de las mitzvot y la responsabilidad de los demás. Eso es parte integral de lo que el pueblo judío debe de hacer. Y lo hemos hecho. A veces mejor, a veces peor, pero gracias a Abraham, gracias al pueblo de Israel, la mayoría de la humanidad ahora cree en un solo Dios. Gracias a Israel, la mayoría de la humanidad ya conoce las nociones de bien y de mal, ¿sí? de origen divino. No lo que socialmente creo que es bueno, aquello que social convencionalmente defino como malo, sino hay una ética que tiene un origen divino y por lo tanto no está sujeta a nuestra aceptación. A partir del judaísmo surge el cristianismo y surge el islam. Y el Rambam dice que justamente parte de la providencia divina fue que mensajes centrales de la Torá se difundieran en el mundo entero, gracias al cristianismo, gracias al islam, pero que fueron tomados del judaísmo. La existencia de un solo Dios, de que hay un código moral de origen divino, ideas como el valor de la vida humana, la dignidad de la persona, el valor de la vida de un individuo, educación, justicia social, ideales de paz en el mundo, son todas ideas bíblicas.
El mundo ya las busca. Ha sido gracias a la Biblia. Es decir, el pueblo de Israel sí ha hecho, a veces mejor y a veces peor, pero sí ha cumplido este rol de ser una luz de las naciones, por lo menos en el sentido moral. Cada persona, de todas maneras, sigue siendo libre de llevarlo a cabo o no, pero por lo menos tiene las nociones. Sabe que eventualmente habrá una época mesiánica. No estoy seguro si no ha venido o regresará, pero hay un ideal de paz universal que es un mensaje de los profetas, es un mensaje de la Biblia, es decir, es un concepto judío. Si es de que todos queremos paz en el mundo, es porque el judaísmo lo introdujo al mundo. ¿Sí? Entonces, a veces más, a veces menos, pero esta definición del pueblo de Israel de ser Or Lehamim, una luz para las naciones, lo hemos hecho hasta cierto punto y lo debemos hacer cada vez más. Otro tema es cómo hacerlo y cuál es la metodología adecuada. Ser un poco más activos o iluminar con el ejemplo. ¿Sí? Ese es otro tema del cómo se lleva a cabo. Pero la noción, el ideal de Israel, de lo que hoy es Israel, el pueblo judío, de lo que hoy es Israel, de que debe ser una luz para las naciones, se debe de hacer. Cuando había personas que decían, yo sí quería. Dios no le va a dar, no va a hacer el pacto con un pueblo por 3 individuos que sí querían hacer este pacto con Dios. Por lo tanto, Dios no hizo este pacto con ese pueblo porque el 99.99 de ese pueblo rechazó el pacto. Pero sí había algunos que quisieron hacerlo. Esas personas, ¿sí? Dice Tosfos, esas personas hicieron un pacto con Dios también en el momento del Sinaí, y Dios se las va arreglando para que esas personas eventualmente se integren al pueblo judío a través de la conversión. Por eso la frase es, nunca dicen los sabios, un goy shemitgayer, sino un ger shemitgayer. ¿Cómo puede ser? No hay un converso que se convierte, hay un gentil que se convierte, pero no es un converso que se convierte. ¿Qué significa ger shemitgayer? Significa que esa persona ya era ger. Espiritualmente ya tiene su alma, sí hizo un pacto con Dios. Y a lo largo de la historia se van integrando al pueblo judío. Y eso es lo que define al pueblo de Israel, el pacto con Dios que se llevó a cabo en ese momento. Por lo tanto, lo que define a Israel es ese pacto que está codificado en la Torá. Lo que define al pueblo de Israel como pueblo es, Rav Sadia Gaon otra vez, es la Torá. Es la Torá la que nos define como pueblo, es en la Torá de donde debe mamar la identidad judía. No de aspectos culturales, ¿sí? No aspectos culturales, no aspectos ideológicos, no aspectos nacionalistas, sino en la Torá. Es la base de la identidad judía, la Torá. ¿Cómo se convirtieron? En esa época, entonces, ¿cómo fue? El paso, primero consistió de 4 pasos. Uno de ellos un corbán, ¿sí? Lo hicieron en Egipto. Otro es Brit Milá, que lo hicieron también en Egipto. Otro paso es Tevilá. Ya hay discusión en los sabios, en la Gemara, ¿dónde hicieron la Tevilá exactamente? ¿Sí? Era un manantial, era un mar. Hay discusión en los sabios cómo se llevó a cabo esta Tevilá. Y hubo el último paso, que es Kabbalat Mitzvot, que es el Nasebe Mishma, el Kabbalat Mitzvot de Ar Sinai. Estos son los 4 pasos a través que comprenden el proceso de conversión al judaísmo. Un corbán, un sacrificio, una ofrenda a Dios, que lamentablemente desde hace cerca de 2000 años ya no hay Bet HaMikdash, ya no hay templo, por lo tanto este requisito, mientras tanto, no se lleva a cabo. Segundo paso es Brit Milá para hombres. Tercer paso, Tevilá, inmersión en la mikve, ¿sí?
hombres y mujeres. Cuarto paso es Kabbalat Mitzvot, que se acompaña además. Esa Kabbalat Mitzvot se lleva a cabo también en el Brit Milá y también en la Tevilá. Cuando se hace, dejando a un lado otra vez el aspecto de Corbán, estos 4 pasos, más bien estos 3 más el del Corbán, de la ofrenda a Dios, esta fue la manera en la cual los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se convirtieron en judíos. Ellos también son gerim, ki gerim aitem beretz Mitzrayim. También, por eso hay una énfasis especial en amar al ger, porque ustedes también fueron gerim. Todos ellos se convirtieron al judaísmo, en cierto sentido. Se convirtieron en judíos, se convirtieron en parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, todo proceso de conversión individual, porque Dios no quiso cerrar definitivamente el pacto con solamente ellos, sino que a todos, como pueblo sí, pero a nivel individual, si alguien quiere integrarse, adelante, lo puede hacer. Porque ese era el objetivo, ese era el ideal, de que se lograse mantener este nivel espiritual de Israel. Pero todo proceso de conversión individual debe replicar los elementos a través de los cuales los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se convirtieron en parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, toda conversión debe ser lo mismo. Debe tener los mismos pasos. Corbán lo dejamos a un lado. Brit Milá, el Moel sabe hacerlo. ¿Sí? Entonces no estoy seguro si este es el foro en el cual tenemos que dar las halajot de Brit Milá. En verdad, el Moel debe saber hacerlo. Lo único que sí es importante aclarar es que no es una circuncisión. ¿Sí? No es una circuncisión, es un poco distinta. ¿Sí? No solamente el Milá, también hay priates. No es una circuncisión médica que si alguien hace cuando era niño en el hospital. Por lo tanto, alguien que ya se circuncidó, igual necesita hacer Brit Milá. Tipo Adam, distinto, pero de todas maneras hay un pacto que se debe de hacer. Ese es el Brit Milá. ¿Sí? Es el Brit Milá y recuerden cuando dicen Birkat Hamazon, de la Briteja Shechatamta Bivsareinu, y tu pacto que sellaste en nuestra carne. Si es el pacto de Dios, Briteja Shechatamta Bivsareinu, es el pacto de Dios que está sellado en nuestra carne. Entonces, es parte esencial. Este Brit Milá se debe llevar a cabo con un Bedín. Bedín significa 3 rabinos. Un Bedín. Se necesita un Bedín. Normalmente los Batei Dinim están compuestos de 3 rabinos. ¿Sí? No es necesario que sean los rabinos más importantes del mundo. ¿Sí? Ediotot, de acuerdo a la halajá, son perfectamente reconocidos desde el punto de vista del judaísmo para que esa conversión sea válida, ¿sí? Pero no necesariamente reconocida. Este es otro punto que es la cuestión social que veremos al final, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la halajá, una conversión que se llevó a cabo delante de un bedín inclusive Ediotot, ¿sí? Ya desde el punto de vista de la Torá, ya es una conversión válida. Quizás nadie la reconoce, socialmente, comunitariamente no la quieren reconocer. Ese es otro tema distinto. Pero desde el punto de vista de la halajá, de la Torá, es una conversión válida. Esa persona fue judía, si es de que hizo el Brit Milá de acuerdo, tal como se debe de hacer de acuerdo a la ley, y además en esa persona lo hizo delante de tres rabinos, normalmente son 3 rabinos, y los 3 rabinos le piden a esta persona que se comprometa a cuidar las mitzvot. Hay Kabbalat Mitzvot también. Después se hace, las mujeres no, ¿sí? Después se hace Tevilá. En la Tevilá también, los rabinos encargados también saben los requisitos para que una mikvah sea kesherá. Por lo tanto no me voy a meter el tema de cómo se debe hacer
la inmersión, sumersión dentro de la mikve. ¿Sí? Pero pues la persona debe sumergirse completamente. ¿Sí? Y cuando la persona se sumerge completamente, ¿sí? sale. Entonces ya, antes de que se haga la inmersión, la tevilá dentro de la mikve, también los batei din, el bet din, también se asegura de que esa persona está haciendo Kabbalat Mitzvot, que es el otro requisito. Cuando los rabinos están seguros y esta persona hizo Kabbalat Mitzvot sinceramente, como debe de ser, entonces se sumerge en la tevilá y después de que sale de la tevilá, esa persona ya es judía. ¿Sí? Entonces hay requisitos de Corbán, de la ofrenda a Dios, que hoy en día no se hacen. Hay requisitos del Brit Milá, que el Moed sabe cómo hacerlo. Debe haber un Bet Din, y ahí también debe haber Kabbalat Mitzvot, aceptar las Mitzvot. Hay tevilá, que también debe estar, también los rabinos saben cómo llevarlo a cabo, cómo hacerlo, respetando obviamente la tzeniut, ¿sí? Sí, y cuando el recato, sí, por supuesto, y cuando esa persona hizo la tevilá de acuerdo a la ley, y también hizo Kabbalat Mitzvot, entonces sale de la tevilá y ya esa persona ya es judía y es parte del pueblo de Israel, con plenos derechos y responsabilidades como cualquier otro judío. Es tan judío como cualquier otro. Hay un grupo de Hasidim que prefieren casarse dafka con conversos. ¿Por qué? Porque dicen, pues él sí me consta que es judío. Allá la tatarabuela, ¿quién? No sé. Pero él seguro sí es judío, porque hizo Kabbalat Mitzvot ahorita. ¿Sí? Fue sincero, entonces es judío, tan judío como cualquier otro. ¿Sí? Tan judío como cualquier otro. Corbán, Milá, Tevilá, ¿sí? Son requisitos relativamente técnicos y por lo tanto son los más sencillos de cumplir. Lo verdaderamente difícil, y aquí es donde las implicaciones son enormes y también se vuelven difícil de decidir, de definir también, ¿sí? Es Kabbalat Mitzvot. Kabbalat Mitzvot significa aceptación de las mitzvot. Que la persona esté dispuesta a aceptar todas las mitzvot que existen en el judaísmo, inclusive que no las conozca. Es imposible, no es imposible, pero es bastante improbable que una persona que se está convirtiendo sepa todas las mitzvot. Es muy difícil que se lleve a cabo. ¿Sí? Yo tampoco conozco todas las mitzvot, conozco todas las mitzvot de la Torah. Conozco muchas leyes de los rabinos, muchas leyes. Pero no conozco todas las leyes de los rabinos, no conozco todas. ¿Sí? Y aún así, creo que soy judío. ¿Sí? Cuando una persona se convierte, no necesita saber todas las leyes del judaísmo, pero sí necesita tener un compromiso total de que está dispuesto a cuidarlas. Se vuelve difícil establecer quién es sincero en su... Cuando los rabinos le preguntan, ¿aceptas cuidar todas las mitzvot? Y él dice sí. ¿Qué está pensando en su corazón? ¿Casarse con el novio judío que tiene? ¿O recibir algún otro beneficio? ¿En verdad es sincero en su decisión, en su declaración que sí? No sabemos, no conocemos el corazón humano, no podemos verlo. ¿Sí? Por lo tanto, se vuelve difícil de establecer si fue sincero o no fue sincero. Si fue sincero, entonces la persona ya es judía. Si no fue sincero, se vuelve muy difícil de establecerlo. ¿Sí? Si una persona antes de que llegue al Brit Milá, y seguro antes de que llegue al momento de la Tevilá, entonces se le hace un tipo examen. ¿Sí? El examen, para la mayoría de la gente, de las personas que conozco que se han convertido, le tienen pavor
a ese examen en el cual van a estar 3 rabinos examinándolos, qué tanto saben y examinando sus intenciones. Recuerden, es un examen, es equivalente a un examen profesional en la universidad. Si fuiste un buen estudiante los 4 años de la universidad y conoces a los sinodales, no te preocupes. Aunque no sepas, te van a pasar. Y si es de que no conoces a los sinodales, si los sinodales sospechan de ti, aunque conozcas todas las leyes del judaísmo, no te van a pasar. Si alguien me dice que se va a meter a la universidad para poder asistir al examen, para pasar el examen profesional, digo, tu enfoque está errado. Nadie se mete, nadie cursa la universidad para pasar el examen profesional. Nadie lo hace. Ese no es el objetivo. El objetivo es ser un buen arquitecto y aprender lo necesario en este periodo previo de conocimiento, de aprendizaje, para poder ser un buen arquitecto. Necesito pasar el examen profesional. Y si lo paso, entonces ya me puedo titular. Pero el objetivo no es el examen profesional. ¿Sí? Conozco una chica que se convirtió, que llevaba tiempo estudiando conmigo, con otra persona, pero muy nerviosa. Sabía muy bien, muy comprometida, muy firme, muy consistente con sus valores, realmente, o sea, una joya de persona, pero muy nerviosa. Fue al examen con el Bedín, no respondió ninguna, ni una. Pero me conocían, entonces le dije, no se preocupen, en verdad, sabe bien. Después habló con otro rabino, ya sin la presión del examen profesional, y se dio cuenta que efectivamente sabía muchísimo. Y era una persona muy sincera, El examen profesional lo reprobó, pero la titular. Como examen fue terrible, pero la titular. Conozco de otro caso en el cual sabía en verdad, sabía alajot muy bien. Se sabía todas las leyes al derecho y al revés. Muy inteligente, pero muy poco comprometido. Y los rabinos lo rechazaron. Lo rechazaron consistentemente, varias veces. Eso es lo más difícil de una conversión, es lo más difícil. Recuerden que cuando alguien se vaya a convertir, por lo menos en Estados Unidos, alrededor del 80% de los matrimonios entre judíos y no judíos terminan en divorcio. 80% es muy por encima de la media del 50% en los Estados Unidos. La gran mayoría de las personas judías que se casan con alguien que no es judío terminan en divorcio, 80%. Si una persona se convierte y se integra a la comunidad, va a ser gracia a través de su esposo o de su esposa judías. ¿Sí? Lo más probable es que ellos se divorcien. No siempre sucede, quizás además nunca la aceptó de todo corazón. Entonces ahora pierde el mundo en el cual se encontraba, y intentó ingresar a otro donde eventualmente también se quedó sola. Los rabinos que vayan a convertir a esta persona tienen que estar seguros que inclusive si se divorcian y esta persona queda sola, esa de todas maneras va a seguir siendo buena judía, respetuosa de la Torá, va a seguir mandando a sus hijos a una escuela judía, ¿sí? Y donde además se practica el judaísmo. Eso los rabinos tienen que estar seguros. Es decir, los rabinos que vayan a convertir a alguien tienen que estar seguros del compromiso de esta persona de aquí a muchos años después. Y eso no es fácil. Como rabino no es fácil llegar a ese nivel de seguridad acerca de las intenciones de alguien y de qué va a pasar con esta persona en 10 años. ¿Qué va a pasar con él? En 10 años, a pesar del fracaso de pareja, a pesar del aislamiento social comunitario, a pesar de la soledad familiar, ¿va a seguir siendo una judía tan comprometida como ahora lo es? Si los rabinos tienen dudas de eso, muy posiblemente no la quieren convertir. ¿Por qué? Porque no me da seguridad. No me da seguridad de que siempre los rabinos hacen una apuesta.
Cuando convierten a alguien, están apostando y están seguros de que esta persona va a seguir siendo religiosa. Religiosa por lo menos Shabbat, Kasher, Tevilá, ese es el mínimo de los mínimos. Menos de Shabbat, Kasher y Tevilá no hay. No conozco Bedín que acepte menos de Shabbat, Kashrut y Tevilá, no conozco más. Y la mayoría pide mucho más que eso. ¿Sí? ¿Va a seguir cuidando de aquí a 10 años? Si no estoy seguro, pues prefiero no hacerlo. Nadie me obliga a mí a convertir a otra persona. Y hay una certeza, digo no a mí personalmente, porque yo nunca he sido parte de un bedín de conversiones, ¿sí? Nunca he sido de los rabinos que convierten a alguien, ¿sí? No está en mis planes tampoco, o sea, no es, pero es bueno aclararlo. Nadie tiene obligación, ningún rabino tiene obligación de convertir a nadie, si es de que le transmite un poco de inseguridad acerca de su compromiso. Y es increíblemente subjetivo. Y por eso hay personas que se la pasan años y años. Conozco a alguien que lleva 8 años, ¿sí? 8 años tratando, y no, hay algo ahí, y quizás subjetivo 100%. Lo fácil es pasar el examen profesional. Se aprende en el libro de Alajot de memoria y eso es lo sencillo. Lo difícil es el compromiso, la responsabilidad. Eso de transmitirle esta confianza a los rabinos que la van a convertir, de que efectivamente van a ser buenos judíos de aquí a 10, 15, 20 años. Si no tienen ese nivel de certeza, entonces aquellas conversiones que son las que se deben llevar a cabo, esos rabinos no los van a convertir. Por supuesto, va a haber otros rabinos que los van a convertir, ¿sí? Pero ahí, hay otras, como les dije, ¿sí? Alguien me platicó la semana pasada, iba por la avenida de Virrey, iba de Tecamachalco, iba hacia otro barrio, ¿sí? Entonces me encontré ahí en la calle a una chica que yo conocía y la veo, la saludé, pero veo que está llorando. Entonces cuando me acerco, me estaciono y le digo, ¿qué pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Porque llora, dice, no, es que vengo de una cita con un rabino en la cual me están pidiendo 90,000 pesos para convertir a mi esposo, incluso ya estaba casado, que no era judío. Entonces le digo, me dice, no tengo el dinero, no tengo los 90,000 pesos. Entonces yo le dije, gracias a Dios no tienes el dinero, gracias a Dios eres pobre. Si tuvieras el dinero se los hubieras dado y después te hubieras encontrado con que esa conversión muy probablemente no iba a ser aceptada. Una conversión donde se le piden a las personas, ¿sí? Hay cuotas del uso de las instalaciones, por supuesto, ¿sí? Hay quizás también costos que alguien cobra porque se dedica a dar clase. Entonces hay personas que cobran sus clases de piano y hay otras personas que cobran sus clases de hebreo y hay otras que cobran sus clases de alajot. Todo eso es dentro de los parámetros de lo normal, está bien. Pero cuando hay alguien, una institución o un rabino que cobra 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 pesos, ¿sí? 3, 4, 5, 10,000 dólares para conversión, ya es argumento suficiente para decir, me huele raro. Me huele raro y busquen una segunda opinión. Es algo tan delicado, ¿sí? Es algo tan delicado que la mayoría de los rabinos que yo conozco que hacen conversiones no cobran. La mayoría de las conversiones aceptadas en todos los lugares no se cobran por las conversiones. Quizás haya alguna cuota, ¿sí? Pero de nuevo es uso de instalaciones o por alguien que les daba las clases, pero te cobro 5, 6, 7,000, 8, 10,000 dólares por una conversión. Ya de entrada es, déjenme buscar por otro lado. Gracias, pero aunque uno tenga el dinero, es foco amarillo, ¿sí? Por lo menos amarillo, ¿sí? Por lo menos el foco amarillo. Pero los rabinos que sí lo hagan, es decir,
responsables con lo que ellos hacen, entonces deben encontrar también este mismo nivel de compromiso y responsabilidad en aquella persona que se va a convertir, que efectivamente va a seguir las mitzvot, inclusive frente a los obstáculos sociales que suelen ser los más difíciles de sobrellevar. En contra de lo que mucha gente cree, en contra de un prejuicio popular bastante arraigado. Mientras más religiosa es una persona cuando se convierte, más aceptada es. Mientras más religiosa es alguien que se convierte, es más aceptada. ¿Por qué? Porque para aquellos que, como Rav Sadia Gaon, y por eso es de que me detuve varios minutos a explicar la postura de Rav Sadia Gaon, que lo que define al pueblo judío es la Torá, eso es, nos convertimos en pueblo gracias a la Torá. Lo que dice Rav Sadia Gaon es, eso es lo que nos define. Por lo tanto, aquellos cuya identidad judía se basa en el judaísmo, se basa en la Torá, cuando una persona se convierte, que también está comprometida con el judaísmo, con la religión, con las mitzvot, entonces comparten identidad. Por lo tanto la aceptan, y la reconocen, y la valoran. Pero si hay personas, o grupos de personas, cuya identidad judía está basada en cuestiones étnicas, no acepto las conversiones. Lo importante es la sangre judía. Ellos no van a aceptar tan fácilmente a otra persona que se convierte, aunque sea religiosa. No la van a aceptar tan fácil. Porque para ellos el judaísmo es algo étnico. Por eso la grandeza de Rav Sadia Gaon. Cuando es la Torá lo que define la identidad judía, entonces estas personas van a encontrar que aquellos que más los aceptaron fueron los religiosos. Porque para los religiosos su identidad judía es la Torá, es la religión. Aquellos que tienen otro tipo de identidad que no está basada en la religión, no necesariamente los van a aceptar. No necesariamente los van a aceptar. Y si no son tan religiosos, con mucho menos. ¿Sí? Mucho menos. ¿Sí? Entonces uno debe, cuando una persona se convierte, que sepa que debe ser religiosa. Convertirse al judaísmo es tomar la decisión de yo quiero ser religioso. ¿Sí? Esa es quizás la mejor manera para que también eventualmente esa persona sea más aceptada, más reconocida. No todas las conversiones van a tener el mismo nivel de reconocimiento social o comunitario. Y en esto hay también factores políticos. Recuerden, estoy utilizando el término político en el mejor sentido del término. Es decir, como las leyes, reglas que rigen los comportamientos de grupos humanos. Es en el mejor sentido, no en el sentido que lamentablemente muchos políticos nos han enseñado, ¿sí? No en ese. Estoy hablando en el sentido más puro del término, ¿sí? De reglas que rigen el comportamiento y relaciones de grupos humanos, de grupos sociales. Hay otros criterios. El hecho de que una conversión no sea aceptada socialmente, eso no dice nada acerca de la validez de esa conversión. Es posible que esa conversión sea correcta, sea buena, pero se va a encontrar que tal grupo no la acepta, que el otro grupo no la acepta, pero con respecto al judaísmo, con respecto a Dios, a la Torá, esa persona es plenamente judía. El problema es que somos personas sociales y necesitamos vivir en sociedad, y necesitamos vivir en comunidad. Y el judaísmo gira mucho alrededor de la familia, la sociedad, la comunidad, y ahí la falta de aceptación es esencial. ¿Sí? Es esencial, pero son dos aspectos distintos, ¿sí? De una conversión, tal como lo aclaré desde un inicio, en cierta perspectiva que me parece que es una perspectiva correcta. Hay un proceso, Korban, Brit Milá, Tevilá, Kabbalat Mitzvot, ¿sí? Y eso es lo que define un proceso de conversión. Hay otro aspecto que es el del reconocimiento y aceptación social, donde no vienen juntos, ¿sí? No vienen juntos. Hay
aquellas conversiones que no fueron llevadas a cabo por rabinos ortodoxos, entonces esas personas se dan cuenta que normalmente no son aceptadas fuera de sus propios movimientos. En cambio, las conversiones ortodoxas son aceptadas por absolutamente todos. Entonces, la ventaja de la conversión ortodoxa, primero, no debería hablar de ventaja, porque esa es la conversión desde el punto de vista del judaísmo, desde el punto de vista de mi perspectiva. Esa es la manera de hacer una conversión, otras no. Otras, el aspecto en el que se falla es Kabbalat Mitzvot. Cuando muchos de los líderes espirituales, de comunidades que no son ortodoxas, cuando ellos mismos, muchos de ellos, no observan el Shabbat, no son estrictos con Shabbat, por ejemplo, ¿sí? Y desde el punto de vista del judaísmo tradicional, está prohibido subirse a un automóvil en Shabbat, inclusive para ir al templo a rezar. Por lo tanto, cuando muchos de sus líderes espirituales no cuidan Shabbat de esta manera, con este nivel de exigencia, uno desconfía que se lo hayan pedido a aquellas personas a quienes están convirtiendo. Si aquellos que los están convirtiendo ni siquiera son tan estrictos en algunas de esas mitzvot, entonces se arrojan sospechas acerca de qué tanto le exigieron a la persona, qué tanto le enseñaron y le exigieron a la persona que están convirtiendo. Sería raro suponer que le están exigiendo los que dirigen esas sinagogas, esos templos. Sería raro suponer que les exijan que deben ser ellos más religiosos de lo que ellos mismos son. Es raro que suceda de esa manera. Por lo tanto, esas conversiones no son aceptadas ni por la Rabbanut Rashit de Israel, ni por todas las demás comunidades ortodoxas del mundo, que son la mayoría de las comunidades del mundo son ortodoxas. No quiere decir que las personas que vayan a esas comunidades sean religiosos, pero las comunidades, las instituciones, sí siguen los lineamientos ortodoxos. Por lo tanto, cuando una persona se va a convertir de una manera que no es la ortodoxa, yo personalmente les diría, mejor cásense por lo civil y váyanse a vivir a Playa del Carmen, donde no haya comunidad, donde no los molesten, donde no les hagan. Perdón, hay Chabad, sí es cierto. Hay Chabad, ya sé, y me han dicho, nunca he estado ahí, en Chabad, pero de Playa del Carmen, pero me han dicho que hacen una labor maravillosa. Pero váyanse a un lugar donde no hay comunidad. Cásense por lo civil. Pero no se engañen a ustedes, ni a sus hijos, de que son judíos. Porque no los van a... la mayoría de las comunidades del mundo no te reconocen como judío. De acuerdo al judaísmo tradicional, tampoco eres judío. Y tus hijos van a creer que son judíos y se van a enfrentar al rechazo y al ostracismo social de personas que ellos creían que eran judíos y sin embargo les dijeron que no lo son. Uno nunca sabe dónde vamos a parar. Eventual quizás si alguno de tus hijos se va a Israel y conoce a una chica, ahí se va a tener que convertir. No van a aceptar la conversión de la madre. En ese sentido, mi recomendación es bastante clara. Si alguien no se va a convertir desde el punto de vista de la ortodoxia, mejor que ni se convierta. Por lo menos hay mayor claridad y le evitan problemas de identidad judía a los hijos. Y confusiones. No soy judío, mis hijos no son judíos, y eso es mi recomendación personal, que por supuesto cada persona hace lo que quiere. Sí. Pero la única manera de hacerlo, en la cual desde la perspectiva del judaísmo que tengo y que además goza de plena aceptación, es la ortodoxa. Y para la ortodoxa se requiere
es totalmente imprescindible que haya Kabbalat Mitzvot. Y Kabbalat Mitzvot implica por lo menos, ¿sí?, por lo menos más que Shabbat, Kashrut y Tevilah. ¿Qué más de eso? Depende de los rabinos que la vayan a convertir. Pero eso por supuesto que sí. ¿Por qué esos tres? La verdad no sé. Una vez le pregunté a Reuben Feinstein, que es un rabino, aceptan plenamente como judíos. Solamente que el ser miembros de esta organización o esta institución privada, pues no necesariamente, ¿sí? No necesariamente pero si hay una aceptación, ¿no? Si hay una aceptación, y mientras más religioso sea el núcleo social al cual una persona se desea integrar, va a ser mucho más fácil la aceptación, porque su identidad judía está basada justamente en el judaísmo. Cuando la persona sigue el judaísmo y está comprometido con el judaísmo, entonces mientras más religiosos sean, es más fácil que puedan integrarse socialmente. Si no, pues puede ser que alguien, y es triste decirlo, pero es real, puede ser alguien que tenga motivaciones muy puras, muy nobles, es una persona muy comprometida, muy religiosa también, y que sin embargo, o él, o su esposa, o sus hijos no lograron integrarse. ¿Sí? Los grupos sociales tienen sus propias dinámicas sociales, que lamentablemente no son siempre los mismos que la Torah establece. ¿Y cuál es la prueba más grande de ello? Que el 60, 70, 80% de las comunidades judías del mundo no cuidan Shabbat siquiera. Si ni siquiera no cuidan Shabbat, entonces, pues sus prioridades no son necesariamente seguir a la Torah. Entonces el hecho de que la Torah diga de que es una persona, que el que se convierte es una persona digna de admiración y de respeto, y que uno debería integrarlo plenamente, pues sí, pero la Torah lo dice. Pero son personas que no siempre siguen a la Torah en todo lo que la Torah dice. Entonces es difícil. El aspecto de la integración social es a la larga uno de los aspectos que, si bien no es parte integral del proceso halágico de la conversión, es uno de los criterios que más van a utilizar en consideración los rabinos que vayan a convertir a alguien. Si la integración no va a ser fluida, es muy posible que decidan no ser tan activos en convertir a esta persona. ¿Por qué? Y parte del argumento es porque no necesariamente le estamos haciendo un bien. Las personas se convierten, la mayoría de las personas que yo conozco que se convierten, lo hacen con un idealismo sublime, que en verdad a mí me avergüenza a veces. Mas sin embargo después se convierten y creen de que van a ser aceptados plenamente en todos los grupos, y se dan cuenta que no fue así, y se decepcionan. Y como se decepcionan, y somos personas que necesitamos vivir en sociedad, y para la Torah necesitamos vivir en la comunidad, entonces poco a poco se van, o ellos, o sus hijos, alejándose. Conozco una persona que son muy subjetivos, son muy difíciles de precisar, identificar, y también personales, que los rabinos que están llevando a cabo la conversión tienen en mente a la hora de decidir a quién convierten y a quién no. Buenas noches. Muy bien.